Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad me acercaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, no temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad me alegraré. Aquí estoy, tómame tal como soy, Padre, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios del poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y siempre lo serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y siempre lo serás.
corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Para mí es un privilegio otra vez estar con ustedes este día y poderles compartir la palabra de Dios, en particular, compartirles un pasaje en el libro de Santiago. Y antes que nada, quisiera que entregáramos este tiempo en las manos de Dios en oración, para que sea Él hablándonos. Padre, te damos las gracias porque nos permites estar aquí presente, Señor, escuchando esta palabra. Padre, yo te pido que seas tú en la realidad para nuestras vidas. Te bendigo, te exalto y te alabo, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos sirve para edificarnos, para exhortarnos, Señor, para confortarnos, para consolarnos, Padre. Te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres Dios y tú tienes el control de todas las cosas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y bueno, entonces les quiero compartir acerca de la carta de Santiago. En particular me voy a enfocar en los primeros 4 versículos de la carta, ¿sí? Pero quisiera dar un trasfondo de dónde viene este libro, ¿no? Entonces, muchos teólogos, o digamos, eh, algunos teólogos, a veces a este libro le dan el nombre de los proverbios del Nuevo Testamento por la sabiduría práctica que hay en él. Porque otra vez de manera práctica y fiel nos recuerda a los cristianos cómo vivir como cristianos, ¿sí? Desde la perseverancia hasta la verdadera fe. E incluso instruirnos de cómo poner en control nuestras lenguas, sometiéndonos a la voluntad de Dios y teniendo paciencia. Este libro ayuda a los lectores a vivir una vida auténtica, ¿sí? Y sabia para Cristo. Muchos han afirmado que Santiago y el apóstol Pablo diferían en cuestión de la fe en algunos versículos, ¿no? Pero, eh, pero podemos decir que son complementarios en lugar de contradictorios. Ya vamos a estudiar por qué. Eh, Cuando hablo de este tema me refiero en los versículos del capítulo 2, del 14 al 26, donde se habla que la fe sin obras es muerta. Pues es complementario porque el enfoque de Pablo, eh, perdón, el enfoque de Santiago es acerca de que hay una prueba, hay una evidencia de que hemos nacido de nuevo y tenemos la fe en el Hijo, la fe puesta en el Hijo de Dios, ¿sí? Y eso se refleja en la manera que actuamos y digamos que cada vez más debería ser acorde a las Escrituras, ¿no? No es que somos perfectos, pero nuestros caminos pecaminosos cada día van menguando prácticamente. Como otro dato interesante de este libro es que posiblemente es uno de los primeros libros que se escribió del Nuevo Testamento. Se cree que fue escrito por el hermano de Jesús, Santiago, eh, según Gálatas 1:19, que dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora se puede preguntar por qué la epístola se llama Santiago y no Jacobo. Y es que en el original el autor se identifica como Jacobos. Esta es la versión, digamos, griega del nombre de Jacob, el hijo de Isaac, por ejemplo. Y era un nombre más o menos común entre los hebreos. De hecho, hay no menos de 7 personas llamadas Jacob o Jacobo en toda la Biblia. Entonces, Jacobo en hebreo es más bien pronunciado como Jacob, pero en latín, que fue el idioma religioso más común por casi 10 siglos por la Iglesia Católica, el nombre era Jacobus. Y por supuesto, al ser uno de los autores de la Escritura, y la Iglesia Católica canonizó a Jacobo como San Jacobo, en latín, ese San Jacobo suena Sanctus Jacobus. Ya pueden ver cómo este nombre pasó a ser compuesto como Sant Jacob. ¿Ya le suena? Eh, y al poco tiempo terminó siendo una sola palabra. En lugar de Sant Jacob, es Santiago en español. Así el medio hermano de Jesús pasó de Jacobo a San Jacobo a Santiago en español. Bueno, así son los idiomas, hermanos. Otro dato importante para denotar es que el escritor de esta carta, que es el mismo Santiago o Jacobo, por decirlo así, recibió una aparición especial de Jesús en la resurrección, como lo podemos buscar en 1 Corintios 15, 3 al 8. 1 Corintios 15, 3 al 8, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y aquí está lo importante, el versículo 7, 1 Corintios 15, 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como abortivo, me apareció a mí hablando Pablo de sí mismo. ¿Sí? Pero esa fue probablemente la causa de su conversión, porque hasta ese momento los hermanos de Jesús parecían no apoyar ni su mensaje ni su misión. ¿Sí? Veamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7,
versículos del 3 al 5. Evangelio de Juan 7, 3 al 5. Y dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y retomando el libro, vamos a ver el libro de Santiago, vamos a ver qué tan importante es que su hermano lo reconozca como Señor. Fíjense bien, el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y eso de siervo de Dios y el Señor Jesucristo y pensar saber que Santiago era el medio hermano de Jesús, Jacobo, sí, hace que su autointroducción sea aún más significativa. Fíjense bien que él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, Jesús era el Señor de Santiago, lo que era más importante aún. Y vamos a analizar el uso de estas palabras de siervo y Señor. La palabra siervo es bien importante porque se traduce de una palabra griega, doulos, que quiere decir un esclavo, un siervo, uno que está constantemente en servidumbre hacia otro. Y entre los griegos, quienes eran personas con un alto grado de libertad personal, se consideraban muy libres, el término siervo llevaba una connotación que era degradante. ¿Sí? Y esa palabra Señor es una palabra importante. Se traduce de una palabra antigua griega, kurios. Esto significa que Santiago consideraba a Jesús como Dios. Los judíos griegos utilizaban kurios como un nombre de Dios. El no uso del artículo toma más significado cuando se recuerda que Curios o Dominius era un título que se le daba a los primeros emperadores romanos para expresar su deidad, porque en Roma se pensaba de que los emperadores eran como dioses y se les daba este nombre de Curios o Dominus. Entonces, aquí la palabra dice que él es un siervo, o sea que él, digamos que se degrada a sí mismo a nivel de siervo, pero también igualmente exalta a su Señor Jesucristo, que era su medio hermano, pero no usa esa palabra aquí, sino que lo exalta a un nivel de Dios. Entonces podemos ver el cambio y la conversión que tuvo Jacobo, pasando de Juan, que ni siquiera creía en Jesús y en su ministerio, y después, cuando ya se le aparece Jesús en la resurrección, se le aparece a él específicamente, o sea, como sabiendo, obviamente Jesús ya sabía, pero Jesús, era necesario que se le apareciera a Jacobo, porque iba a escribir esta carta, que iba a ser de tanta sabiduría a las iglesias. Entonces, si se fijan, les escribe a las 12 tribus, ¿sí? En versículo 1 al final dice que les escribe a las 12 tribus. Y a lo que se hace referencia aquí es que eh, ¿será que Santiago está escribiendo una carta solo a los cristianos de trasfondo judío o a todos los cristianos? Y en verdad la carta aplica para todos los cristianos, pero probablemente Santiago la escribió antes de que los gentiles fueron traídos a la iglesia o antes de que emergieran los cristianos gentiles en un número significativo, ¿sí? Y por gentiles hablo de cristianos no judíos. Entonces, esta referencia, obviamente, es a toda la gente que estaba alrededor en la dispersión. Eh, y hace una referencia no solo a los judíos dispersos fuera de Israel, sino también a los cristianos que se iban convirtiendo en esta ciudad, ¿sí? Que se habían injertado en Cristo, quienes somos la iglesia, el verdadero Israel, de modo también que se habían convertido, ¿sí? Junto con los cristianos judíos. Entonces habían ya empezando a salir gentiles, por decirlo así, en estas iglesias. Eh, y este es el mismo tema que aparece en Primera de Pedro 1:1, por ejemplo, donde Pedro se dirige de manera similar a los elegidos que son expatriados de la dispersión.
O sea, los destinatarios de las cartas, de las epístolas, por ejemplo, la primera epístola de Pedro, ciertamente no solo son cristianos judíos, sino también eran creyentes gentiles. Así, al hablar de los elegidos expatriados en la dispersión, como lo dice en primera de Pedro 1:1, es probable que esta sea una forma de referirse a la iglesia judeo-gentil que estaba comenzando, que es como la continuación del verdadero Israel, ya que Israel anteriormente fue llamado a exiliados porque, y digamos que exiliados tenía una connotación negativa, y fueron llamados exiliados cuando fueron dispersados desde Babilonia, por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento. Y lo mismo sucede en Santiago 1:1. En este libro vamos a ver que se repiten muchas de las enseñanzas de Jesús y al menos hace 15 alusiones al Sermón del Monte en Santiago. Sí, Santiago era un hombre que conocía acerca de las enseñanzas de Jesús, probablemente anduvo con él y las tomó en serio cuando escribió esta carta. Sí, probablemente no creía en el ministerio de Jesús en ese entonces cuando las escuchó, pero vinieron a ser de edificación cuando Jesús ya se le apareció y ya lo reconoció como su Señor. Sí, cuando escribió esta carta, pues. Entonces, al final, si se fijan, del versículo 1 habla de salud, ¿no? Entonces, este es un saludo que era una costumbre griega para comenzar una carta. Entonces, Pablo nunca lo usó. Él, por ejemplo, se refería a los hermanos con palabras de gracia y paz, por ejemplo. Pero aquí, Santiago usa un saludo que es un poco más común en el idioma griego de ese entonces. Entonces, vamos a leer y eso, digamos que a manera de trasfondo del libro, de dónde viene, quién era el escritor, de qué trata. Pero me quiero enfocar esta mañana en los versículos 2 al 4. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo o vamos a ver realmente, el tema es las pruebas, ¿sí? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en las pruebas? Y digamos que hay tres palabras claves. La primera es pruebas. La segunda es paciencia. Bueno, son cuatro. Pruebas, paciencia, gozo y fe. Esas cuatro vamos a ver en estos cuatro versículos. Pero vamos a enfocarnos entonces primeramente en verso 2. Dice, capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso de tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, aquí Santiago considera que las pruebas son inevitables. ¿Sí? Si se fijan ahí, la palabra es cuando, no es la palabra si se hallen en diversas pruebas, ¿sí? Sino que es cuando se hallen en diversas pruebas. Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para que fluya el gozo, ¿sí? Para que el gozo se demuestre. No para digamos, una resignación desalentadora. Podemos tener sumo gozo en medio de las pruebas debido a que son utilizadas para producir paciencia. La palabra paciencia proviene de la antigua palabra, es, digamos que compuesta por dos, ¿sí? Upomone, y está conformada por dos palabras en el griego que quiere decir upo, quiere decir bajo, y meno, o mone, quiere decir el estar o soportar o permanecer. Entonces podríamos deducir que entonces la palabra paciencia significa permanecer debajo. Y esto da la imagen de alguien que está bajo una carga pesada, que tiene la resolución de permanecer allí y en lugar de tratar de escapar, la sigue sosteniendo. Entonces, un escritor llamó, por ejemplo, a la palabra paciencia como la reina de todas las virtudes. Otro comentarista griego dijo que la palabra paciencia describe la disposición del ánimo a soportar. Y otra vez vuelvo a estas palabras que dice cuando os halléis. Y las pruebas son ocasiones en la vida, no es una constante, no es que siempre estamos en prueba, aunque parece que algunos sí pasamos mucho tiempo en pruebas, pero el consejo que recibimos aquí y a continuación se va a enfocar cuando nos encontremos en estas pruebas, en estas situaciones, ¿sí? Y, y la palabra prueba también puede significar aflicción, persecución
o prueba de cualquier tipo, ¿sí? Y volvemos a la palabra paciencia. Entonces ya hablamos de que los versículos están destinados para cuando estemos pasando por esta situación, ¿sí? Eh, y la clave aquí es que nos está diciendo que tengamos por sumo gozo, ya la vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esto produce paciencia, ¿sí? Y esta palabra, paciencia, no describe una espera pasiva, sino que es más acerca del sufrir sin rendirse. No es tanto la cualidad que le ayude a uno a guardar calladamente en una sala de espera por un doctor que le vaya a dar un diagnóstico de alguien, sino que es la cualidad que le ayuda a uno a terminar un maratón. Veamos el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe no es producida en las pruebas, es probada a través de las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer que nuestra fe sea evidente a nosotros mismos y a aquellos en nuestro alrededor. Notemos que la fe es la que es probada y eso demuestra que la fe es importante y es valiosa y es preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas con tanta fuerza, ¿sí? La fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. De ahí que los dardos del enemigo se dirigen principalmente a poner en duda nuestra fe. Si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hacen? Vamos a ir a Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios. No es que las pruebas producen fe, no, la palabra de Dios produce fe y las pruebas son las que prueban la calidad de la fe que tenemos. Así que si queremos nosotros incrementar en fe y usted, hermano o hermana, está orando por aumentar su fe, lea, estudie la palabra de Dios. No solamente la lea, estúdiela, trate de entenderla. Pide al Espíritu Santo por guianza, busque comentarios bíblicos que le puedan ayudar a entender los pasajes, ¿sí? Vea las referencias a los versículos. Y eso, hermano, al uno ir estudiando la palabra, uno va a ir creciendo en fe, ¿sí? Ahora, otra vez la idea es, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no producen fe por sí solas, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, ¿sí? Las pruebas entonces van a producir amargura y desaliento. Este es el motivo por el cual Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo. Y el tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. El tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Vamos al versículo 4. Entonces dice, versículo 4, dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La obra de la paciencia entonces viene lentamente y se debe permitir a que florezca completamente. La paciencia es una marca de las personas que son perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Charles Spurgeon decía que la tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado. La tendencia natural de los problemas no es santificar, sino inducir al pecado. Un hombre es muy propenso a volverse incrédulo bajo la aflicción, y eso es un pecado. Somos propensos a murmurar contra Dios bajo la tentación o bajo la prueba, y eso es un pecado. Somos propensos a recurrir a alguna manera corrupta para escapar de las dificultades.
Y eso, hermanos, es pecado. Por eso se nos enseña a orar. No nos dejes caer en la tentación, porque la prueba lleva así una medida de tentación. Y si no fuera neutralizada por la gracia abundante de Dios, entonces la prueba y la tentación nos llevarían al pecado. Entonces, ¿cuál es el fin último de la prueba de nuestra fe y la paciencia? Creo que tenemos una mejor explicación en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, 7 al 9. Primera de Pedro 1, versículos del 7 al 9. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, más no cuánto va a ser probada por fuego nuestra fe, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué tanta prueba? ¿Para qué quiere Dios que tengamos una buena calidad de fe? Es para la salvación de nuestras almas. Si somos salvos el día que Cristo viene a nuestras vidas, ¿sí? Pero acuérdense que vamos a ser santificados en nuestra vida. Eso se llama santificación progresiva. Para al final resultar en un juicio en donde vamos a ser apartados el trigo de la cizaña, dice la Biblia, siendo el trigo la iglesia, ¿sí? Eh, para vida eterna. Y ahí es donde se va a hacer manifiesta, ahí es donde va a ser ejecutada la salvación, porque la salvación se va a dar en el juicio final, ¿sí? Pero como les decía, llevamos una santificación progresiva que incluye pruebas que van a pulir nuestra fe. Y la fe es probada para demostrar si es una fe sincera o una fe verdadera. Sí, la fe es probada para demostrar la fuerza de la fe. La fe es probada para purificarnos, para quemar cualquier basura que no sea oro. Tengamos por sumo gozo en que nuestra fe es probada, que un padre como a sus hijos corrige porque lo ama. Así nos trata Dios. Y muchas veces deja que pasemos por pruebas para que nuestra fe sea probada. Una fe que producirá paciencia para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo con gozo. ¿Sí? La fe va a producir paciencia para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo con gozo. Entonces, hermanos, en resumen, esta mañana hemos visto que este libro de Santiago fue escrito por Jacobo o Santiago, quien es el hermano de Jesús. Esto no quiere decir de que Santiago pasaba por alto el hecho de que porque Jesús era su hermano, no era su Señor. Al contrario, reconoció que Jesús era su Señor y que él era siervo de su Señor. Probablemente antes de la crucifixión no era el caso, pero reconoce humildemente que es su siervo de su Señor Jesucristo. Segundo punto es que se nos invita a tener sumo gozo en obtener paciencia mediante las pruebas. La invitación implica una expectación de que nuestra fe va a ser probada, porque eso demuestra que la fe es importante y es preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas con tanta fuerza. Tercer punto es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas no producen fe por sí solas, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Vuelvo y repito este último punto. La fe es probada para demostrar si es una fe sincera o una fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza o la calidad de la fe. La fe es probada para purificarnos, para quemar cualquier basura que no sea oro, porque acuérdense que se compara con piedras preciosas a la fe. Tengamos por sumo gozo
que nuestra fe es probada, que va a producir paciencia para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo con gozo. Y ese es el mensaje para ahora, hermanos. Sé que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas. Ánimo, lea la palabra de Dios para que usted sea edificado, exhortado, consolado por la palabra de Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a tener gozo mientras pasamos por la prueba. Las pruebas son necesarias, hermanos. Tienen que venir a nuestra vida. Entonces déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted que está pasando en pruebas, que sea el Señor alentándole a través de su palabra. En la palabra nada más vamos a tener consuelo, hermano. ¿Sí? En la palabra. A través de la oración, con ruegos y súplicas, en acción de gracias para el Padre. Así que, Señor, te damos las gracias, Señor, por este mensaje. Gracias te damos por las palabras de ánimo que nos das en el libro de Santiago. Eh, Te bendecimos, Señor, porque muchos de nosotros estamos pasando por pruebas. Y yo sé que la prueba produce paciencia, Señor, paciencia para esperar el día en que tú regresarás. Permítenos que podamos pasar estas pruebas con sumo gozo, Señor, con fe. Con fe, Señor, sabiendo que tú nos cuidas, tú nos amas, tú nos provees, Señor. Tú nos das todo lo que necesitemos. Y a veces mucho más allá de lo que pensamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos, porque solo tú eres nuestro Señor y Rey. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos las gracias porque podemos en tu palabra encontrarte a ti, conocerte mejor, como tú piensas, como tú razonas, como tú eres, Señor. Todos tus atributos están en tu palabra, Señor. Tu carácter se refleja en tu palabra. Lo que esperas de nosotros, cómo esperas que vivamos, está en tu palabra, Señor. Te pido que a cada uno de los que están escuchando le des sed, que le escudriñar, no solo leer, escudriñar tu palabra, guardarla en su corazón, ponerla en práctica y compartirla con otros, Señor. Te bendigo y te alabo porque tú eres nuestro Padre que nos ama. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces nos vemos en otra ocasión, en unas semanas, para ver si Dios nos guía en continuar estudiando este libro. Así que les amo, se les extraña, les mando un gran fuerte abrazo y un saludo fraternal a la distancia. Se cuidan, mis hermanos. Que Dios esté con ustedes.